vamos a meternos ahora en lo que pasa con los mercados. ¿Por qué? Porque la brecha cambiaria, es decir, la brecha entre el dólar oficial y las cotizaciones alternativas, está prácticamente en su menor nivel en un montón de tiempo, Mariano. No sé, me parece que en más de 3 meses. Sí, tal cual. Claro. Había llegado en su mejor momento a estar en el 10%, ahora lo Sí, tenés en el 20% si comparás el dólar minorista, ¿no? de claro. 1.000 pesos contra el MEP de 1.200. Siempre al achicar la brecha conviene tomar el minorista y no el A3500, el mayorista, donde es Exactamente, un poco claro, más, pero ¿no? digo, allí ya solamente con ese movimiento se abre una expectativa y más allá de las demoras para salir del cepo, que eso lo acabamos de contar, no va a ser inmediato, es cierto que una menor brecha mejora el clima financiero. Vamos a estar hablando de esto con el economista Ramiro Tosi, que ya está en línea. ¿Qué tal, Ramiro? ¿Cómo estás? Hola, buenos días Fernando, buenos días Mariano. Bueno, ¿qué hay que Bueno, esperar de esta reducción de la brecha? Digo, más allá de que, digo, sin necesidad de hacer especulaciones sobre cómo sigue el cepo, ¿qué es lo que trae esta brecha tan corta entre el dólar oficial y los alternativos? bueno, primero, como decías vos en la introducción, poner un poco de contexto. Efectivamente, digamos, si vos mirás el precio de cierre del viernes pasado, ¿no? Que están alrededor de los 1.200 pesos, tenés un nivel de brecha similar al que teníamos a mediados de mayo, o sea que tenemos en términos porcentuales la brecha más baja en los últimos 4 meses. Luego, justamente de esa, ¿te acordás de esa famosa baja de 10 puntos básicos que hizo acelerar la brecha? Bueno, este es el menor nivel, digamos, que observamos desde mayo pasado. Bueno, eso, digamos, como decías vos, por un lado tiene que ver con una mejora en el clima financiero que también se da a nivel global, ¿no? Con la reciente decisión de la Fed la semana pasada de bajar 50 puntos básicos su tasa de referencia, y después por factores locales que tienen que ver con este blanqueo, digamos, que aparentemente viene a buen ritmo, si uno mira la evolución de los depósitos en dólares, ¿no? Más cierta venta que seguramente se produjo de cara a esta última semana del mes, que es donde vence el saldo de bienes personales, y los que tienen la opción de pagar anticipadamente los 5 años, también, digamos, esta semana va a ser la última donde se va a poder hacer ese pago adelantado. Bien, con lo cual, digo, esto también abre la chance a que haya algún cambio más en lo inmediato. ¿Prevés algo de eso? Más allá de lo del cepo, digo, ¿esto habilita al gobierno a hacer otras cosas, tener una chance, una brecha más reducida? Bueno, uno ahí tendría que ver, mirando hacia adelante, digamos, qué chance hay de que la brecha perfore, ¿no? Ese nivel, y ahí entra por ahí un poco más en discusión cuál es el nivel de tipo de cambio que el mercado considera razonable o no para la economía argentina, ¿no? Entonces ahí vamos de nuevo a la discusión sobre qué grado de apreciación cambiaria tiene o no el tipo de cambio. Si uno lo mira en perspectiva histórica, no parece ser, digamos, un nivel de equilibrio, ¿no? En el sentido de que tenemos ciertas señales de apreciación, que eso va, en definitiva, va a generar hacia adelante mayor demanda de dólares en algunos sectores de la economía, porque eso implica un abaratamiento del precio de los bienes importados. Ahora que viene el verano, eso también seguramente va a tener su efecto, como vimos en julio pasado, en los gastos de turismo. Entonces, en la medida, digamos, de que el gobierno siga comprometido a esta ancla del 2% del tipo de cambio, la inflación todavía no converge el 2%, más allá de lo que en su momento había anticipado el gobierno. Bueno, la medida que el gobierno persista en este esquema cambiario, lo más probable es que tengas esa continuidad en la apreciación cambiaria, hasta que, bueno, los mercados se preguntan cuán sostenible es esto, y por eso yo creo que el gobierno no se anima, a pesar de esta baja en la brecha, a definitivamente encarar un proceso de De salida flexibilización del de cepo todos los cambiario. controles. Ahora, hablando de sostenible, ¿cuán sostenible es este proyecto de ley de presupuesto que presentó la semana pasada el Congreso, con una proyección de inflación de 104% para este año y de 18% para el año próximo? Algunos te dicen ya, mirá que este 104 que conocimos el otro día ya no es sostenible, ya no se puede lograr, porque habría que tener una inflación muchísimo baja de la que hay hoy mismo. ¿Qué ves en esas, sobre todo en los datos macro, en los parámetros macro que tiene el proyecto de presupuesto?
Bueno, ahí como siempre vamos a darle, si querés, un poco de margen al gobierno. Recordá que cuando uno empieza a elaborar el presupuesto es un proceso, digamos, que involucra no menos de 2 o 3 meses y normalmente las proyecciones macro se hacen a una fecha de corte para a partir de esa fecha de corte estimar lo que son los recursos tributarios, ¿no? O sea que probablemente el gobierno este trabajo lo hizo entre mayo y junio y Claro. entonces le quedó un poco desfasado, digamos, los datos de inflación más recientes, pero más allá de eso, si vos tomás digamos, la expectativa del REM, ¿no? O de otras consultoras, es en lugar de ese 104 probablemente terminemos alrededor del 120% anual. De cara al 2025, bueno, ahí la clave es si el gobierno efectivamente hace lo que dijo en el presupuesto que va a hacer, que es bajar el ritmo del crawling peg, ¿no? Porque si vos mirás esa inflación del 18,4% viene de la mano de un supuesto sobre el tipo de cambio que en 2025 también crecería alrededor del 18%. O sea, eso te da una inflación mensual y una depreciación del tipo de cambio del 1,4%. O sea que el tipo de cambio al final real, digamos, juntado por inflación, te quedaría al mismo nivel que el de diciembre del 2024. Bueno, en la medida si el gobierno puede sostener eso, bueno, lo más probable es que logres de nuevo desinflar lo que es la suba de precio de los bienes, pero ahí de nuevo, y eso ya lo hemos discutido antes, es qué va a pasar con los servicios, Claro, ¿no? ¿qué va a Porque los pasar servicios son básicamente con el ajuste de tarifas? de la tarifa de los servicios públicos y el resto de los servicios, ¿no? Pensá que vos tenés lo que son, por ejemplo, servicios de telefonía celular, el Claro. transporte, o sea, hay un montón de otros costos que forman parte del presupuesto del consumidor que se ajustan más que nada por nivel de ingresos y nivel de salarios. Entonces, de nuevo, en la medida que se recuperen algo los salarios, eso también te va a poner un poco de presión sobre los precios. Por eso nosotros nos parece, digamos, que ese 18% es complicado, digamos, de poder lograr y probablemente la inflación termine en un nivel superior, digamos, va a ser mucho más baja que la de este año, pero muy difícilmente se desacelere del 120% al 18%. Bien. Una de las claves siempre es anclar expectativas, ¿no? Con el presupuesto, entonces tirarlo para abajo para después tratar de lograrlo. Si pone lo que de verdad piensan, ¿no? Analizan que va a ser, después va a ser siempre mucho más alto por las paritarias que van muchas veces según el presupuesto. Ahora, la pregunta es, ¿qué pasa con el campo, ¿no? Con este dólar blend del 20% que se puede liquidar a través del contado con liquidación con este tipo de cambio tan bajo para el sector? Exacto, bueno, ahí entra en discusión, Mariano, el cómo va a encarar al final del día, digamos, a partir de diciembre el gobierno el esquema cambiario, pues recordé que además ya a partir de diciembre se vence el impuesto país, eso ya está en el presupuesto, digamos, son casi 6 billones de pesos que el gobierno va a dejar de percibir, y entonces ahí, bueno, la pregunta es qué va a hacer el gobierno para justamente pensando en marzo y abril, que es donde viene, digamos, la cosecha gruesa del campo y donde se espera la mayor cantidad de dólares, tratar de acelerar esas liquidaciones. Para eso, digamos, hay varias combinaciones que se pueden utilizar, como una baja temporal de las retenciones, un nuevo dólar soja, entre comillas, pero bueno, obviamente que la otra cosa que el gobierno tiene que evaluar es que la continuidad del dólar blend, así como está, ya debe haber aprendido en 2023 que no es sostenible, perdón, en 2024, porque no termina acumulando reservas. Y en la medida que no acumula reservas, el mercado se empieza a preguntar, bueno, ¿qué capacidad tiene el gobierno, más allá del superávit fiscal, de poder comprar los dólares necesarios para afrontar los pagos en moneda extranjera? Claro, No, y hasta deja de ser atractivo para el campo, porque claro, con esta brecha exactamente. tan chiquita, ¿no? Tampoco Sí, cumple sí, con su exacto. función esencial. Exacto, vos pensás que es digamos, hoy el dólar blend está alrededor de los 1015 pesos, con lo cual, de nuevo, es un nivel que después tenés que sacarle las retenciones y en el medio del campo tuvo una combinación donde si bien mejoró la producción, porque obviamente, digamos, no tuvimos sequía este año, bueno, también el campo tuvo, digamos, costos en pesos que subieron y un tipo de cambio, digamos, que no acompañó a esa suba, digamos, en la inflación en pesos, y una baja del precio de los commodities, con lo cual es una combinación que le quitó bastante rentabilidad al productor agropecuario. Y encima el gobierno le trae una pelea extra, porque se sabe que con el Fondo Monetario, porque digo, se sabe que al fondo nunca le gusta que haya
un sector con un tipo de cambio especial, así que ahí encima hay un reclamo que nunca el Fondo Monetario deja de omitir en todos sus informes. Recién decías los gastos en pesos que tienen, por ejemplo, los productores agropecuarios. La semana pasada se conoció la inflación mayorista del 2,1% en el mes de agosto. El gobierno, por supuesto, salió a festejar. Como suele suceder cuando baja la inflación mayorista, los gobiernos, pasó en el gobierno de Macri también, cuando baja la mayorista, todos dicen que hay que mirar la mayorista, cuando el que baja es el IPC, todos dicen que hay que mirar el IPC, digamos, los gobiernos siempre suelen jugar con eso. Pero digo, al mismo tiempo, ¿cómo hay que tomar ese dato? ¿Hay que tomarlo como algo concluyente para lo que viene en materia de inflación minorista o no? Bueno, ahí es interesante la pregunta, Fernando, porque cuando uno mira el índice de precios mayorista, recordá que ese índice tiene dos componentes que son lo que se llama los bienes nacionales y los bienes importados. Entonces, si vos mirás el índice, lo que encontrás ahí es que hace aproximadamente 5 meses que el componente de bienes importados está creciendo casi al 0%. Claro. De hecho, el mes pasado dio 0%, a pesar de que el tipo de cambio se mueve al 2%. Eso lo que te está mostrando es que hubo mucho, digamos, adelantamiento en el precio de los bienes de importación, Claro. producto de una brecha muy alta, etcétera. Bueno, en la medida que eso Y se de malas disipó. expectativas, ¿no? Lógicamente. Exacto, y que además, y que ahora ya tenés una mayor, si querés, certeza o normalidad en los plazos de acceso a cuando vos tenés que importar. Entonces eso te quitó, digamos, presión de precios en los bienes importados. Ahora, si vos mirás el componente de los bienes nacionales, bueno, ahí tenés el grueso de la inflación mayorista, ahí tenés el 2,1%, donde te influye mucho y es muy sensible también ese índice a los movimientos en el precio de la energía, que en estos últimos tiempos se estuvo moviendo. Entonces ahí no te pega por ahí tanto los alimentos como el minorista, pero sí lo que es los precios de la energía, con lo cual te diría, ese sería más bien un piso de inflación, ¿no? Con lo cual es la expectativa del gobierno, llevar, digamos, el IPC, que es el precio mayor, digamos, perdón, el precio mayorista al minorista. El problema es que son dos canastas distintas y están determinados por dos conductas de precio totalmente distintas. Bien, Ramiro, por último, más allá de todos estos datos, ¿qué está pasando con la economía real? Porque también hubo, por ejemplo, la semana pasada datos muy malos sobre consumo, un informe de Sentia sobre consumo en supermercados muy negativo, y también van apareciendo algunos datos que siguen hablando de esa recuperación heterogénea, ¿no? Hay sectores que están levantando y sectores que claramente siguen estancados. Bueno, exacto. Fíjate, Fernando, que el miércoles pasado conocimos, digamos, una foto de toda la economía en su conjunto, que fueron los datos del PBI. Si vos mirás al segundo trimestre, a junio, que es el último dato, la economía cayó 1,7% en el segundo trimestre y en el acumulado del año 3,4%. Y cuando vos mirás hacia adentro del indicador, justamente se da esto que vos acabas de decir. De los 17 sectores que componen el cálculo del PBI, hay 8 que crecen y 9 que caen. Claro. Dentro de los que crecen, por ejemplo, tenés el campo creciendo al 80%, la minería, la pesca, etcétera, pero como decías vos, los sectores más vinculados a la actividad interna, como son la industria, la construcción, restaurantes, hoteles, vienen con caída de 2 dígitos. Vamos a ver si esta semana, este miércoles, vamos a tener el anticipo del próximo PBI, que es el EMAE, el indicador de julio, a ver si ahí aparece algún brote verde, ¿no? Ya que nombraste viejas analogías, a ver si el gobierno se agarra, digamos, de este indicador para decir, bueno, ya tocamos el piso y ahora se empieza a ver la recuperación. De acuerdo, Ramiro, muchísimas gracias por estos minutos. No, gracias a ustedes y buena semana. Un abrazo. Allí Ramiro Tosi dando algunos datos, algunas puntas de lo que puede ocurrir esta semana y sobre todo de lo que ocurrió la semana pasada con varios datos muy relevantes, la llegada del proyecto de presupuesto, todo